Continuando con la exposición, ¿se puede ver la pantalla? Sí, sí se puede ver. Ujú. Ya. Continuando con las exposiciones, vamos a hablar ahora acerca del manejo nutricional en, en el paciente con EPOC. Bueno, vamos a empezar por una introducción. Actualmente nos mencionan las estadísticas que el 25% de los pacientes con EPOC moderado y EPOC severo van a presentar estos pacientes reducción en el índice de masa corporal y también en el índice de masa libre de grasa. Entonces, al presentar esto, va a haber, ¿no? Bueno, esta pérdida a expensas del músculo esquelético. La pérdida de peso se va a considerar como un factor determinante del aumento de morbimortalidad en estos pacientes. También de la baja tolerancia también de ejercicio físico, la disminución de la fuerza. En estos pacientes, la terapia no farmacológica es importante, ¿no? También ¿cómo se dice esto? El ejercicio físico, la rehabilitación pulmonar, ¿no? Y en cuanto al abordaje nutricional, en estos pacientes el objetivo va a ser corregir bueno, de acuerdo a la clínica, ¿no? Aquí dice el sobrepeso y la desnutrición, que serían bueno, lo que nutricionalmente pueda estar manifestando, ¿no? Ahora vamos a ver sobre el EPOC y los efectos sistémicos. Primero, vamos a definir al EPOC, como ya sabemos, ¿no? El EPOC va a hacer realce a 3 puntos. Uno que es, la presencia de síntomas respiratorios, persistentes. También aquí va a estar, recordando, ¿no? La exposición a agentes etiológicos, ¿no? A biomasa. Y, lo que nos va a dar, hasta ahora es el cociente espirométrico obstructivo no reversible, ¿no? El BEF1, va a estar, disminuido. Antes, se decía, ¿no? En cuanto al fenotipo, antes se decía que si el se hablaba de 2 términos, uno que es la bronquitis crónica y el enfisema, estos 2 fenotipos, ¿no? Si es que afectaba las vías aéreas de mediano y gran calibre, entonces, este paciente podría presentar bronquitis crónica. Entonces, al presentar bronquitis crónica, lo que se va a manifestar ahí va a haber un aumento de la expectoración. Y este aumento de la expectoración va a llevar a que se puedan disminuir, ¿no? El calibre de la vía aérea, llevando esto a un aumento de la obstrucción y así, ¿no? Provocando disnea en el paciente. Y al haber disnea, la actividad física va a estar disminuida y por tanto se va a aumentar, ¿no? O va a haber un incremento en el peso. Entonces, antes se decía que la bronquitis crónica estaba, bueno, daba, ¿no? Esta manifestación del tinte azul que decían, ¿no? Todo este mecanismo nos llevaba a que el paciente pueda presentar hipercapnia, ¿no? Era gordito y bueno, cianótico. Y por otro lado, se hablaba sobre el enfisema, ¿no? Esto cuando afectaba las vías aéreas pequeñas. Si se afectaba estas vías aéreas pequeñas, entonces el paciente presentaba disnea intensa. Y esta disnea intensa requería, ¿no? Que el consumo de energía pueda ser incrementada, ¿no? Entonces aquí el paciente no va a comer para poder respirar. Y posterior a esto, vamos a ver que el paciente al disminuir el peso, va a presentar caquexia, ¿no? Y bueno, aquí se va a dar una serie de mecanismos que al final nos van a llevar a que el paciente pueda presentar policitemia secundaria, ¿no? Se hablaba del tinte rosa. Estos fenotipos, bueno, solo a estos 2 se englobaba hace tiempo, hace muchos años atrás. Pero ahora el fenotipo va a estar
Va a estar ya un poco más amplio, va a estar de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a las agudizaciones, de acuerdo a la respuesta del tratamiento, a la velocidad de progresión de la enfermedad o inclusive, ¿no? En algunos casos lleva a la muerte. Efectos de la desnutrición en la función respiratoria. Aquí vamos a ver que en el paciente con EPOC va a haber diversos cambios morfológicos, bioquímicos y funcionales a nivel del parénquima pulmonar. Y estas también ¿no? van a llevar a alteraciones también se va a ver en estos pacientes alteraciones en los mecanismos de defensa pulmonar. Y también vamos a ver que todo esto va a llevar a qué, a que pueda haber un déficit de musculatura, una disminución del impulso ventilatorio, también va a haber alteraciones, ¿no? De los electrolitos, como es la acidosis metabólica en algunos casos, va a haber disminución del volumen minuto y también, ¿no? La capacidad vital va a estar disminuida. Ahora, en cuanto al metabolismo energético y de nutrientes en el paciente EPOC, lo que vemos en el paciente EPOC va a haber un aumento del gasto metabólico basal. Entonces, al haber esto, la termogénesis va a estar inducida por los alimentos, ¿no? Generalmente estos pacientes con EPOC llegan bueno, a lo que estuve revisando es que llegan a la mayoría a desnutrirse. Y también vemos, ¿no? Que la termogénesis va a estar inducida, ¿por qué? Por la actividad física. Entonces, va a haber aquí una reducción de la masa muscular diafragmática, ¿no? Entonces, al haber esta disminución de la masa, bueno, de la masa muscular diafragmática, al haber esto, nos va a dar como respuesta que pueda haber una disminución de la fuerza de la fuerza de los músculos respiratorios. También va a estar alterada la función ventilatoria y también se va a deteriorar lo que es el sistema inmune, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque va a haber un catabolismo proteico por ingesta calórica inadecuada. Ahora, las causas de la pérdida de peso y de flexión muscular. Eh, ¿Por qué va a estar causado? ¿Por qué? Porque va a haber una pobre ingesta calórica, ¿no? Entonces, y esto, al haber esto, también va a haber, por ejemplo, al masticar y al deglutir se va a alterar todo el patrón respiratorio. Entonces, y eso va a causar que pueda haber una desaturación. Entonces, aquí los mediadores inflamatorios, humorales, toda la cascada va a producir reducción del apetito, ¿no? Y dentro de esto está la leptina, el índice de masa corporal, también va a haber la hiperaireación torácica, ¿no? Que todo esto va a llevar a que pueda haber una elevación perdón, una disminución de la grelina. Eh, eh, ya, entonces, hasta aquí podemos ver que en sí, hablando del abordaje nutricional, nos dicen que estos pacientes deberían a manera general, ¿no? Que la dieta debería de ser con reducido los hidratos de carbono, ¿no? Ya más adelante se va a explicar. Bien, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, yo hablaré de lo que es la valoración nutricional del paciente con EPOC. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la valoración del paciente con EPOC, nos dice que es importante analizar lo que es el estado nutricional, porque este va a ser un factor importante de los síntomas y pronóstico de estos pacientes, ya que de estos pacientes nos dice que el 20% va a presentar desnutrición
Más que todo va a ser en la prevalencia y nos dice que también el 35% va a presentar desnutrición, pero esto ya en pacientes con enfermedad avanzada. Bien, en cuanto a la valoración nutricional, nos dice que va a ser parte del estudio integral de estos pacientes. Va a identificar la malnutrición preexistente, ya sea si estos pacientes están desnutridos o están con sobrepeso, para lo cual también nos va a permitir desarrollar estrategias para evitar la pérdida progresiva de peso, sobre todo lo que es la masa muscular. Para esto vamos a analizar parámetros subjetivos y objetivos. En los subjetivos vamos a tener lo que es la historia nutricional y la valoración global subjetiva. En cuanto a los objetivos, vamos a tener como la antropometría, bioquímica, inmunológica, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la historia nutricional, nos dice que esta va a guiar lo que es la terapia nutricional de forma precisa y personalizada. Para esto nos dice que tenemos que preguntar al paciente en la entrevista si hubo cambios en el peso. Y si hubo cambios en el peso, también analizar el tiempo en el que hubo estos cambios en el peso. Sobre todo si presentó una pérdida por debajo o una pérdida de alrededor de 5% en un mes o si presentó una pérdida del 10% en los últimos 6 meses. También la ingesta alimentaria y el apetito del paciente. También el tipo de dieta que van a llevar estos pacientes, si presentan síntomas gastrointestinales, ya sea diarrea o estreñimiento, si tiene intolerancia o alergias alimentarias, si usa suplementos nutricionales y también el recuento de ingesta alimentaria de 24 horas. También se debe analizar lo que son los antecedentes patológicos, ya sean las dislipidemias, osteoporosis, enfermedades gastrointestinales. También se tiene que hacer un examen físico nutricional. En este caso vamos a analizar la apariencia general del paciente, si está con desnutrición, obesidad, si presenta edemas y también se tiene que analizar lo que es la piel y anexos cutáneos, al igual que las mucosas, cabello, uñas y si estos presentan alguna alteración. También se tiene que analizar la pérdida de masa grasa y o masa muscular. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a lo que son las medidas antropométricas, esta nos va a ayudar a analizar lo que es la composición corporal, pero en este caso va a ser de forma indirecta, para lo cual vamos a tener la estatura y el peso, índice de masa corporal, circunferencia del brazo, pliegue subcutáneo tricipital y el índice de masa libre de grasa. En cuanto al peso, nos dice que vamos a tomar en cuenta lo que es el peso actual, peso habitual y peso ideal. En cuanto al peso habitual, lo vamos a tomar como el peso normal del paciente. Y el peso actual va a ser como el resultado de alguna complicación que pueda presentar estos pacientes. En cuanto al índice de masa corporal, nos dice que en estos pacientes se debe tomar especial atención cuando estos presenten un índice de masa corporal por debajo de 20 kilogramos por metros cuadrados. Esto significa que puede presentar una depresión nutricional. En cambio, si el paciente como índice de masa corporal habitual tuviera, digamos, 25 kilogramos por metro cuadrado, y este empezara a disminuir, también nos dice que se estaría asociando a una mayor morbilidad y mortalidad. En cuanto a la circunferencia del brazo, vamos a tomar como, como puntos o parámetros para evaluar esta circunferencia del brazo. Vamos a tomar por arriba lo que es el acromión. Por abajo vamos a tomar como referencia lo que es el olecrano del cúbito. Y esta se va a hacer una medida en el punto medio de estas dos estructuras. Eh, en cuanto a esto, también nos dice que se puede analizar lo que es esto, la circunferencia de la pantorrilla. En este caso vamos a tomar como puntos de referencia por arriba lo que es la rodilla y por abajo lo que es la base del talón. Y también se va a hacer una medida en el punto medio de estas dos estructuras. En cuanto nos dice si en la circunferencia de la pantorrilla esta va a estar presente por debajo de 31, también nos dice que se va a asociar a una mayor morbilidad y mortalidad de estos pacientes. También vamos a tomar como referencia lo que es el pliegue subcutáneo tricipital. En esta nos dice que para tomar esta medida vamos a tomar los mismos puntos de referencia que es para lo que es la circunferencia del brazo. Y en este caso vamos a usar uso de lo que es el plicómetro o el adipómetro, en la cual se va a tomar esta medida lo que es esto, en la parte media del músculo tricipital.
En cuanto al índice de masa libre de grasa, nos dice que esta se va a hallar mediante una fórmula, como se ve en el cuadro, en la cual se va a dividir lo que es la masa libre de grasa entre la estatura al cuadrado, tomando como referencia lo que es la masa libre de grasa como el peso corporal total menos el porcentaje de grasa corporal. Y en cuanto a los resultados, si es que esta se presenta por debajo de 16 kilogramos por metro cuadrado en hombres o 15 kilogramos por metro cuadrado en mujeres, nos dice que se va a asociar a una deficiencia o disminución en lo que es la función muscular respiratoria. Y esta va a afectar sobre todo lo que es al músculo diafragma. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a otros métodos que vamos a tener para lo que es analizar la composición corporal, vamos a tener también lo que es la resonancia magnética nuclear. Nos dice que va a ser un estándar de oro para la evaluación de la masa muscular. Pero en este caso nos dice que la resonancia magnética, con referencia a la grasa, se ha introducido como un método para evaluar la composición corporal. En este caso nos dice que va a tardar incluso menos tiempo que una resonancia magnética normal, puede tardarse incluso un tiempo de 6 minutos, y esta se puede realizar al hacer un corte a nivel del L3 o también a la altura de mitad del muslo, como indicador de la masa muscular. También vamos a tener lo que es la tomografía computarizada. En este caso nos dice que eh, no va a ser, va a tener sus beneficios y entre estos nos dice que se puede usar de manera oportunista en caso cuando se le realiza una tomografía computarizada de tórax en los pacientes para estadificar y seguir el EPOC. En este caso nos dice, pero solo se puede, en estos cortes solo se puede alcanzar a nivel del L1. Se puede usar esta, pero sería lo ideal que sea a nivel de L3. El- las desventajas es que el paciente se expondría a lo que es a la radiación, también el costo, también la necesidad de personal calificado. También vamos a tener la absorciometría de rayos X de energía dual, de XA. En este caso nos dice la imagen va a ser comúnmente utilizada para evaluar la composición corporal, ya que nos va a permitir medir la masa magra, la masa grasa y el contenido mineral óseo. En este caso nos dice que una de sus grandes ventajas va a ser que se puede analizar también si el paciente presenta osteoporosis o no, pero igual en este caso va a tener la desventaja del costo, el tiempo y la necesidad de personal calificado. El otro vamos a tener lo que es el análisis de impedancia bioeléctrica. En este caso va a analizar lo que es el agua corporal total, basándose en la conductividad eléctrica de todo el cuerpo. Y va a utilizar una ecuación de conversión para estimar la masa grasa y la masa libre de grasa. En este caso nos dice que debemos tomar en cuenta también si el paciente presenta algún cambio en la hidratación, si presenta obesidad, si tiene alguna alteración hidroelectrolítica o fiebre, porque podría alterar los resultados de la impedancia bioeléctrica. También vamos a tener lo que son las pruebas de función muscular, como es la dinamometría, estimulación del nervio cubital y la fuerza muscular respiratoria. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a tener también lo que son los parámetros bioquímicos. En este caso van a analizar las proteínas plasmáticas de origen hepático y las más utilizadas van a ser la albúmina, transferrina, la prealbúmina y la proteína fijadora de retinol. Pero también estas no solo van a estar alteradas en un paciente con desnutrición, también pueden modificarse en caso de enfermedad renal, deshidratación, insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a los parámetros inmunológicos, vamos a tener que en una desnutrición proteico-calórica va a haber una disminución de lo que es la inmunidad humoral y celular. Esta se puede hallar mediante lo que es el conteo o el recuento total de linfocitos, el cual se va a hallar mediante la fórmula de leucocitos totales multiplicado por el porcentaje de linfocitos entre 100. En cuanto a los valores normales, nos dice que si estos se van a presentar por debajo de 2000 por milímetro cúbico, nos dice que ya podríamos o ya se podría evidenciar lo que es la desnutrición en el paciente. Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a tener lo que es la valoración global subjetiva. En este caso nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz y también hacer una terapia nutricional. También nos puede servir para lo que es el seguimiento de estos pacientes. En este caso se van a analizar si hubo pérdida de peso,
cómo es la alimentación, impedimentos para la ingesta, deterioro de actividad, la edad, si presenta úlceras por presión, si presenta fiebre, uso de corticoides, si tiene algún tratamiento antineoplásico, pérdida de tejido adiposo, pérdida de masa muscular, edemas, ascitis, y cómo está la albúmina, la prealbúmina, en la cual lo va a clasificar ya sea eh, en un tipo A, B o C. Eso sería todo. Gracias. Ok, gracias. ¿Quién va a continuar? Yo, doctora. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches, doctora, compañeros. Comenzaremos con la intervención nutricional en pacientes con EPOC. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver que las necesidades nutricionales tienen que ser individuales para cada paciente, y esto según la valoración nutricional que ha expuesto mi compañera anteriormente. Tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que hacer una medición exacta de las calorías que va a requerir cada paciente, porque un exceso de calorías puede aumentar, bueno, va a causar un efecto similar a lo que es el aumento de CO2, y un déficit de calorías va a aumentar la demanda de los pulmones. También tenemos que tomar en cuenta, con respecto al paciente, su preferencia, la disponibilidad que tiene al momento de recibir estos alimentos, su religión y también las costumbres. Vamos a ver de que el plan nutricional se va a enfocar en recuperar o mantener el peso adecuado. Hemos visto que los pacientes sufren de una malnutrición. Disminuir la producción de CO2, esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Evitar la retención de líquidos y contrarrestar también los efectos del tratamiento que siguen, ¿no? Por corticosteroides. Bueno, de esta manera podemos decir que el objetivo de la intervención nutricional va a ser mejorar la calidad de vida del paciente, como también reducir la mortalidad. Esto mediante un balance energético y también en el consumo de nitrógeno. Siguiente diapositiva. Bueno, con respecto, y como ya lo mencionamos, los efectos de la administración de nutrientes sobre el sistema respiratorio. Vamos a ver que independiente del grupo de macronutrientes, sean carbohidratos, grasas o proteínas, estos al momento de metabolizarse van a requerir una cantidad de oxígeno y consecuentemente también van a producir una cantidad de CO2. Y para hallar esta cantidad o esta relación entre el oxígeno consumido y la cantidad de CO2 producida, encontraremos lo que se conoce como el cociente respiratorio, que como ya lo mencioné, no es nada más que la relación entre el volumen de CO2 producido sobre el volumen de oxígeno consumido. Y cada macronutriente va a tener un cociente respiratorio, que podemos ver abajo en el cuadro de la izquierda, abajo y a la izquierda, tenemos el coeficiente respiratorio de los carbohidratos, que va a ser a 1.0, las proteínas a 0.8 y grasas a 0.7. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros damos más cantidad de carbohidratos a nuestro paciente con EPOC, el volumen de CO2 va a aumentar, el volumen de CO2 producido. Y lo cual no es recomendable, ¿no? Para estos pacientes que cursan EPOC. Las proteínas 0.8 y las grasas 0.7. Ese 0.7 es algo importante, porque esto nos va a orientar a que nuestra dieta, o bueno, a nuestro régimen alimentario, tiene que estar en base sobre todo a estas grasas. De esta manera vemos que el carbohidrato va a representar del 25 al 35%. De estos carbohidratos se tiene que dar prioridad a los carbohidratos con menor coeficiente respiratorio. Y también se tiene que evaluar a qué hora va a ser, a qué hora son mejores al momento de ser metabolizados. Con respecto a las grasas, estas al tener un coeficiente respiratorio bajo, van a representar del 50 al 60%. Se recomienda el consumo de ácidos grasos esenciales que sean de fácil absorción. También se recomienda un consumo adecuado de omega 6 y omega 3, esto porque estos presentan un efecto antiinflamatorio. Con respecto a las proteínas, estas van a representar del 15 al 20%. Bueno, vamos a ver de que eh, conforme avanza la enfermedad, la demanda proteica va a aumentar. Es por eso que se recomienda un consumo proteico de por lo menos de 1 a 1.5 gramos kilogramo por día. Siguiente diapositiva. Una vez que, bueno, también tenemos las vitaminas.
vamos a ver que se recomienda el uso de vitamina D. Esto suplementado conjuntamente con el calcio. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos estudiado los efectos que tienen sobre la masa ósea, ¿verdad? El uso prolongado de corticoides. Entonces, este uso de vitamina D conjuntamente con el calcio va a cumplir una función osteoprotectora. Ahora, con respecto a los minerales, se recomienda siempre suplementos de calcio, magnesio, potasio y fósforo. ¿Esto para qué? Para asegurar una función adecuada de los músculos respiratorios. El calcio también, como lo hemos visto, para un efecto osteoprotector. Bueno, una vez que ya tenemos definidos los porcentajes y a qué darle prioridad, tenemos que también abarcar lo que son las necesidades energéticas. Esto se va a realizar mediante métodos de cálculo que va a requerir el paciente con enfermedad respiratoria. Tenemos que la demanda energética va a ser de 25 kilocalorías por kilogramo por día. También podemos aplicar la fórmula de Harris-Benedict, la calorimetría indirecta y la medición con catéter de arteria pulmonar. La bibliografía nos menciona que lo más óptimo y lo más ideal sería usar la calorimetría indirecta, ya que esta va a medir el consumo de oxígeno y dar un valor de cuántas kilocalorías cuántas kilocalorías son necesarias por cada litro de oxígeno. De esta manera, la bibliografía nos menciona que por cada litro se necesita aproximadamente de 4 a 5 kilocalorías. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo con mi parte. Doy paso a mi siguiente compañera. Bien, gracias por tu posición. Puedes empezar. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Por último, voy a exponer acerca de la guía práctica de alimentación para pacientes con EPOC. Siguiente, por favor. A ver, ya. Bueno, entonces voy a empezar con algunas recomendaciones que se le realiza al paciente para que el paciente pueda tener una buena alimentación y pueda tener una buena alimentación, su nutrición sea adecuada y no pueda presentar dificultades durante la ingesta de sus alimentos, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es repartir la comida en 5 a 6 tomas. Esto para hacer que las comidas sean más ligeras, ¿no? Básicamente serían las 3 comidas que normalmente se ingieren, pero repartidas en 5 a 6 tomas. Esto se hace con la finalidad de evitarle un cansancio a la persona y evitar lo que es esa sensación de fatiga que se produce después de la ingesta de alimentos. Ahora, la otra recomendación es el líquido en abundancia. Aproximadamente se recomienda, ¿no?, de 2 litros. Para mantener las vías aéreas limpias y también para, ¿cómo se dice? Para que los mocos sean menos espesos. Ya, pero se recomienda que esté separado de la comida porque cuando la persona ingiere o consume líquidos mientras ingiere alimentos, esto le va a producir una sensación eh, bueno, el paciente se va a una sensación de saciedad y el paciente no va a querer ingerir más alimentos, ¿no? Y esto va a ser desfavorable para su alimentación. Ahora, otra de las recomendaciones es a la hora de comer, se recomienda que el paciente generalmente pueda comer sentado para disminuir la presión sobre los pulmones. También se recomienda que el paciente pueda comer despacio, masticando bien las comidas, porque mientras más rápido mastique, se podría decir, tragar más aire e incluso va a pasar las comidas más enteras, entonces va a sentir una distensión abdominal y va a sentir una dificultad respiratoria. Ahora, en cuanto a la consistencia, se recomienda también alimentos de consistencia blanda que sean de fácil masticación y que se puedan deglutir fácilmente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, hay también algunas recomendaciones específicas para situaciones específicas. Por ejemplo, para evitar o corregir la pérdida de peso, ¿no? Se recomienda
los snacks o entre comidas de alto valor nutritivo. Preferiblemente se recomienda entre comidas que tengan contenido proteico. También se recomienda lo que es el consumo de líquidos. No se recomienda. Se evita el consumo de líquidos con las comidas, como ya había mencionado. Los complementos nutricionales, esto ya en pacientes en los que la ingesta energética ya es deficiente. Ahora también se recomienda lo que es la movilización de secreciones 1 hora antes de la comida. Esto con el fin de evitar o corregir las náuseas en el paciente y pueda ingerir sus alimentos con tranquilidad. Siguiente, por favor. Ya. También hay algunas recomendaciones, ¿no? En este caso, para prevenir el aumento de dificultad respiratoria, se recomienda evitar aquellos alimentos que puedan producir distensión abdominal, ya que estos alimentos, al producir distensión abdominal, van a oprimir el diafragma y van a producir una dificultad respiratoria. En los alimentos aquellos alimentos que pueden producir distensión abdominal, por ejemplo, tenemos en los lácteos la leche entera. También está el yogur. En este caso podemos reemplazarlos por productos lácteos deslactosados, ¿no? Ahora, en las frutas tenemos, de ejemplo, ahí el melón, la sandía, también lo que son las cáscaras o las cortezas de las frutas. Ahora, dentro de los frutos secos y las semillas están las ciruelas pasas, las pasas uvas y las nueces. En el grupo de las verduras está el apio, tal vez más común el pepino, el brócoli, la arveja. Y en el grupo de las leguminosas y los granos está la lenteja, el frijol, el maíz. Y en el grupo de las grasas, aquellos alimentos en preparaciones fritas, ¿no? Preparaciones fritas o grasosas. También lo que es la mayonesa. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ¿qué alimentos se deben incluir en la dieta de los pacientes con EPOC? Tenemos a las proteínas. Como sabemos, las proteínas van a ayudar a mantener la fortaleza muscular. En este caso nos importa, ¿no?, la musculatura respiratoria. Aquí tenemos, bueno, se recomienda proteínas de calidad. Aquí tenemos, por ejemplo, los huevos, el pescado blanco, el pescado azul, que es más asequible, por ejemplo, la trucha, el salmón, el bonito puede ser, las carnes blancas, el pollo, el pavo, los lácteos. Había mencionado preferiblemente que sean deslactosados, algunas legumbres y algunos frutos secos. Ya, ahora, en cuanto a los carbohidratos, esto se recomienda que sea una ingesta moderada, ¿no? Y preferiblemente que se reduzca el consumo de azúcares simples, aquellos azúcares refinados, y es mejor optar por los carbohidratos de absorción lenta, ¿no? Por ejemplo, en las papas, el arroz, las pastas, la avena puede ser. Y también es importante los alimentos ricos en fibra, porque estos van ayudan reducen la inflamación y van a reducir lo que es la pérdida de la capacidad pulmonar. Y bueno, como sabemos, las fibras la fibra lo podemos encontrar en muchos alimentos, ¿no? En las frutas, en las verduras, en las hortalizas. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a las grasas, se recomienda aquellos que tengan un efecto antioxidante y que mejoren el cociente respiratorio, ¿no? Dentro de este grupo está el pescado azul, que también ya lo había mencionado en el grupo de las proteínas. El aceite de oliva, está también lo que es los frutos secos. Ya, ahora en cuanto a las vitaminas, aquí es importante mantener un nivel adecuado de vitaminas.
de la vitamina A, de la vitamina C, de la vitamina E, porque estas vitaminas, junto con los betacarotenos, son un factor protector contra esta enfermedad, ya que van a reducir el estrés oxidativo, es decir, tienen un efecto antioxidante, ¿no? Ahora, en cuanto a los minerales, esto es importante también porque aquí, por ejemplo, el selenio, que lo podemos encontrar en lo que son los pescados, los mariscos, en las carnes también, el selenio tiene un efecto antioxidante. Ahora, el magnesio, que lo podemos encontrar en buena cantidad en las almendras, tiene un efecto broncodilatador. Y esto obviamente es de gran beneficio para el paciente, ¿no? Ahora, también ya lo había mencionado mi compañero, lo que es en los pacientes que utilizan corticosteroides, se recomienda no aumentar la ingesta de vitamina D y calcio con la finalidad de retardar el desarrollo de osteoporosis. Y como ya sabemos, estos alimentos lo podemos encontrar en buena cantidad en lo que son los huevos, el pescado, en los productos lácteos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué alimentos se deberían evitar? Ya, preferiblemente nos menciona que se debe reducir el aporte de sodio de manera moderada, ¿no? Una dieta hiposódica moderada de 506 a 820 miligramos al día, un poco menos de 1 gramo. También se debe evitar alimentos embutidos, curados, por ejemplo, la mortadela, la salchicha, el chorizo, porque estas van a producir una inflamación en los tejidos y van a empeorar el trabajo pulmonar. Se debe evitar frituras y grasas porque esto aumenta, ¿no? Aumenta el riesgo cardiovascular, especialmente aquellas personas con sobrepeso, aquellas personas con obesidad. Se debe limitar también, esto es importante, el consumo de bebidas alcohólicas y la cafeína, porque estos pueden interferir con lo que es con la medicación que puede estar el paciente. Y es importante también evitar el exceso de azúcares añadidos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como vimos, la alimentación va a influir bastante, ¿no? En lo que es el pronóstico, va a influir en la evolución, en la calidad de vida del paciente y por eso es importante corregir tal vez la desnutrición o la obesidad en algunos casos, porque esto nos va a determinar lo que es el transcurso de la enfermedad. Eso sería todo con la exposición del grupo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al grupo. Sí, es importante que a veces damos un tratamiento nutricional a pacientes que tienen otros tipos de enfermedades, no más metabólicas como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Pero, por ejemplo, los pacientes con EPOC necesitan una dieta muy balanceada porque eso va a aumentar su morbilidad y mortalidad. Y como han visto, sus requerimientos nutricionales en macronutrientes son diferentes, ¿no? Al resto de pacientes. ¿Alguna pregunta tienen para el grupo? Lisette, ¿sí? Sí, doctora. Mi pregunta era, con respecto a los micronutrientes, ¿cuáles se podría recomendar como suplemento en caso de que el paciente no podría consumir lo suficiente o es necesario que los cumpla con alimentos? Esa era mi pregunta. Bien. Ok, ¿quién va a responder de los 4? ¿Alguien? Sí, en cuanto a los micronutrientes, se recomienda, ¿no? Las vitaminas, por ejemplo, generalmente de las frutas. Por ejemplo, la sandía, ¿no? La sandía se podría consumir como los alimentos, tanto desayuno, almuerzo y cena, los tres están distribuidos en 4 a 5 porciones durante el día. Entonces, por ejemplo, dentro de los micronutrientes están, pues, ¿no? Las frutas. Y un ejemplo que daría sería sobre la sandía, por ejemplo, ¿no? Que el metabolismo de la sandía es de 8 minutos, ¿no? Más o menos. Entonces,
si se consume antes del almuerzo, digamos, entonces, y así, ¿no? Es importante, creo yo, conocer el metabolismo también de estos micronutrientes, ¿no? Para poder saber en qué momento consumirlos. Ya, ok, mire, para complementar lo que ha dicho, algunos pacientes si no tienen suficiente apetito y no compensan su cantidad de kilocalorías, lo que se tiene que hacer es dar suplementos nutricionales. ¿Ah? Por ejemplo, el más conocido para pacientes que tienen problemas respiratorios es el pulmocare. Entonces, en el pulmocare, más o menos cada toma tiene, me parece que unas 200 kilocalorías aproximadamente. Y aparte de eso, tiene la distribución que hemos mencionado. Tiene una buena cantidad de grasas, una cantidad menoría de carbohidratos, pero aparte de eso, tiene bastantes oligoelementos. Tiene zinc, calcio, varias cosas que pueden mejorar al paciente si está desnutrido. Entonces, igual que como habíamos visto con la cirrosis, si el paciente no completa con su dieta normal la cantidad de kilocalorías, hay que aumentar con suplementos nutricionales que existen justo solo para personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? El más conocido, el pulmocar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien, continuamos con la siguiente exposición. Eh, eh, Doctora, ¿Sí? ¿Juan Carlos? doctora, sí, Sí. doctora, buenas tardes. Doctora, hace rato mi internet ha fallado al inicio de clases y cuando las compañeras estaban llamando lista, no sé si podría considerarme por esta vez y única vez, doctora. Pero Juan Carlos, me No he hubieras podido ni dicho escribir, al comienzo. no he podido ni escribir. Sí, es que no quería interrumpir ya esto, doctora, la exposición, por eso esperaba a esta hora. Te Por voy a favor, poner doctora. como tarde, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Listo, Hasta luego, doctora. ya está. Bien, eh, buenas noches, doctora y Buenas noches. compañeros. El grupo integrado por, bueno, Percolarte, Fabi, Quispe, Joe Mireya, Quispe Lipa Miriam y Quispe Zanca Gaby, vamos a disertar el tema de manejo nutricional en neumonía por SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Bien, a manera de una pequeña introducción, bueno, la COVID-19 es una enfermedad, ¿no?, infecciosa, viral, que en los últimos 2 años ha causado una pandemia mundial. La OMS la declara, ¿no?, como pandemia el 11 de marzo del 2020. Además, la COVID-19 es producida, ¿no?, por el SARS-CoV-2, que viene a ser un virus ARN con forma redonda o ovalada, que contienen, bueno, con picos, ¿no? Presenta picos que sobresalen de sus membranas y que le brindan la capacidad de adherirse a las células objetivo. Bueno, este virus va a utilizar el receptor EK2 de la membrana de la célula huésped para introducir el virus en los linfocitos, los monocitos, alvéolos pulmonares y las células epiteliales. Siguiente, por favor. Bueno, ya entonces, la tormenta de citocinas que se presenta, ¿no?, en esta enfermedad puede ser inducida por aumentos en la producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, en las que se va a experimentar, ¿no?, una respuesta inmunitaria hiperactiva. Los efectos de esta respuesta incluyen el daño a los vasos, a los alvéolos pulmonares y la falla orgánica sistémica. Bueno, ahora voy a hablarles un poco acerca, bueno, de la nutrición, ¿no?, e inmunidad, que es importante en esta enfermedad. Bueno, la inmunidad a los virus se ve influida, ¿no?, por varios factores, como por ejemplo la genética, el historial de vacunación, la enfermedad, medicamentos, el sexo, la etapa de la vida, ¿no? Si es en infancia, en la vejez, el embarazo, y algo muy importante también es la dieta. Bueno, una ingesta adecuada de algunos componentes de la dieta va a ser fundamental, ¿no?, para desarrollar, suministrar y expresar respuestas inmunitarias. Una dieta balanceada de macronutrientes, ¿no?, es decir, carbohidratos, proteínas, grasas, tienen efectos antiinflamatorios y puede afectar diferentes etapas, ¿no?, de la respuesta inmune. Además, las proteínas van a modular el sistema inmunitario, ¿no?, tanto a nivel intestinal como sistémico. Los lípidos, en especial, bueno, los ácidos grasos, ¿no?, sobre todo los omega 3, también influyen en el sistema inmunitario y en los procesos inflamatorios.
Además, en la última década se ha investigado el papel de los micronutrientes, ¿no? De ciertos micronutrientes sobre el sistema inmune, como por ejemplo el hierro, el cobre, el zinc, las vitaminas liposolubles, ¿no? A, D y E, también el selenio, la glutamina, la arginina y la vitamina C. En consecuencia, bueno, una dieta que va a ser, bueno, desequilibrada de macronutrientes y micronutrientes va a afectar la inmunidad innata y adaptativa, ¿no? Y esto va a hacer que las personas sean más susceptibles a las infecciones y a otras condiciones clínicas graves. Bueno, los estudios recientes, ¿no? Informan que los pacientes críticos con SARS-CoV-2 tienen un alto riesgo de desnutrición. Entonces, en este sentido, ¿no? La mejor defensa natural contra el coronavirus es un sistema inmunológico eficiente. Y esto va a depender en gran medida del estado nutricional de cada paciente. Siguiente, por favor. Bien, la clasificación clínica, ¿no? De los casos probables de COVID son los siguientes, ¿no? Tenemos un estadio leve que corresponde a a los síntomas respiratorios altos y estos se pueden atender, ¿no? Se han atendido, ¿no? Como hemos visto en los domicilios, ¿no? Y esto siempre en cuando no haya comorbilidades y la situación clínica sea estable. Luego tenemos un estadio moderado con neumonía leve, un estadio severo con neumonía e insuficiencia respiratoria aguda, inflamación e hipercoagulabilidad. Y estos casos, ¿no? El estadio moderado y el severo deben ser tratados en la sala de hospitalización. Y finalmente tenemos un estadio crítico, ¿no? En estos pacientes van a presentar, ¿no? Van a estar intubados y van a recibir ventilación y deben ser internados en la UCI. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias nutricionales de la COVID-19? Como pueden observar, ¿no? O sea, esta enfermedad no va a desencadenar un cuadro clínico que va a impactar negativamente en el estado nutricional y también en el pronóstico de los pacientes. Los pacientes con COVID-19, como sabemos, van a presentar fiebre, disnea, ¿no? Tos seca, inapetencia y también problemas gastrointestinales como la diarrea, náuseas, vómitos, produciendo que la ingesta y la absorción sea reducida, ¿no? De los alimentos. Además, la fiebre, la inflamación van a generar un incremento del gasto energético. Por otro lado, también la fiebre y la dificultad respiratoria van a generar deshidratación secundaria, que generalmente se acompaña con hiporexia. Con respecto a los pacientes más críticos, ¿no? Estos van a requerir estancias hospitalarias prolongadas para poder estabilizarlos. Y esta situación va a empeorar o va a causarle malnutrición, ¿no? En estos pacientes. Además, la respuesta inflamatoria exacerbada, ¿no? Que presentan los pacientes críticos puede causar alteraciones metabólicas y catabólicas que van a repercutir en el funcionamiento celular, ¿no? Causando lesiones tisulares, fallo multiorgánico, que van a afectar el estado nutricional. Generando, ¿no? Así, pérdida severa de masa muscular y la función muscular esquelética, ¿no? También desnutrición. Y esto a largo plazo va a conducir a discapacidad, a mala calidad de vida y la morbilidad adicional mucho después, ¿no? Del alta de UCI, ¿no? Un dato importante aquí es que durante los primeros, la bibliografía, ¿no? Nos indica que durante los primeros 10 días de estancia en UCI, la pérdida de masa muscular puede llegar hasta 1 kilo, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya, ahora, con respecto al manejo nutricional en los pacientes con COVID-19. Bueno, en la actualidad no existe un tratamiento nutricional específico contra la COVID-19. Sin embargo, diversas sociedades científicas del mundo, de las cuales, ¿no? Resaltan la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, el ESPEN y el ASPEN, han establecido una serie de recomendaciones para confrontar la situación nutricional.
Entonces, bueno, aquí tenemos primero el proceso de cuidado nutricional. Tanto la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la desnutrición nos indica, ¿no?, que se debe incluir rutinariamente en el tratamiento de los pacientes con COVID-19, debido a que el estado nutricional, ¿no?, sabemos que es un factor de riesgo modificable y que la terapia nutricional nos va a reducir, ¿no?, las complicaciones y va a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, la atención nutricional de todos los pacientes, ¿no?, con COVID-19 se debe centrar en el modelo, ¿no?, de detectar, nutrir y vigilar. Siguiente, por favor. Ya, aquí, como pueden ver, bueno, hay una imagen, ¿no?, que representa la clasificación de los estados de la enfermedad del COVID-19 y en donde se incluye, ¿no?, la terapia nutricional. Como pueden ver, en la infección, en la etapa 1, ¿no?, de la infección temprana, nos indica que se debe detectar, ¿no?, se debe realizar un tamizaje y un diagnóstico. Y ya en la etapa 2 y 3, todo paciente, bueno, estos pacientes ya van a tener, ¿no?, riesgo nutricional y se les debe diagnosticar, ¿no?, su estado nutricional. Con respecto al otro proceso, ¿no?, que es el nutrir, en la fase, claro, en la etapa 1, nos menciona que se debe brindar consejería y también los suplementos nutricionales orales. Y ya en la etapa 2 y 3, si el paciente está intubado, se debe iniciar, ¿no?, lo que es la nutrición enteral, nutrición parenteral, suplementaria, ¿no?, si es necesario. Y también se debe considerar una alimentación de confort. Y bueno, eso sería. Y con respecto al último paso, es el vigilar, ¿no?, en donde nos menciona que se debe realizar un monitoreo de metas y complicaciones de la terapia nutricional. Bien, entonces ahora empecemos con el primer proceso, ¿no?, que es el detectar. Y que en la guía del ESPEN lo menciona, ¿no?, como la declaración 1, que consiste en el tamizaje nutricional del paciente con COVID-19. Entonces, aquí debemos, bueno, lo que se busca, ¿no?, en el tamizaje es identificar a aquellos pacientes desnutridos, ¿no?, o en riesgo de desnutrición. Bueno, esta guía nos dice, ¿no?, que se debe realizar en las primeras 48 horas del ingreso. Y bueno, se debe realizar en todos los pacientes infectados con SARS-CoV-2, sin excepción, pero que debemos bueno, debemos dar mayor importancia a aquella población de mayor riesgo, ¿no?, como los adultos mayores, aquellos pacientes con patologías crónicas y con multimorbilidades. ¿Cuáles van a ser las herramientas que podemos usar, no? Estas herramientas van a depender de la edad. Tenemos aquí, ¿no?, las herramientas para pacientes pediátricos. Podemos usar, ¿no?, la relación peso-talla o el Strong Kits, perdón. Para adultos utilizamos la escala de Ferguson, también el NRS, ¿no?, del 2002, o el MUST. Y en los adultos mayores tenemos ahí al MNASF, y para los pacientes hospitalizados el Nutritional, ¿no?, Risk Screening, y en los pacientes críticos el Nutri-Score. Como la malnutrición está definida no solamente, ¿no?, por la baja masa corporal, sino también por la incapacidad de preservar una composición corporal saludable, también las personas con obesidad deben ser examinadas, ¿no?, investigadas, ¿no?, de acuerdo con los mismos criterios. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos la evaluación nutricional del paciente con COVID-19. Bueno, va a ser importante. Bueno, esto se debe realizar, ¿no?, por aquellos profesionales en nutrición y dietética dentro de las 24 horas, ¿no?, siguientes a la generación de la interconsulta, y debe ser, bueno, se debe realizar aquí, ¿no?, lo que es el diagnóstico nutricional y también plantear una conducta, ¿no?, nutricional de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Aquí, bueno, como herramienta, lo que nos recomiendan las guías es utilizar, ¿no?, lo que son los criterios GLEAM, el Global Leadership eh, Ini- ah,
Ya, bueno, el GLIM, para el diagnóstico de la malnutrición. El GLIM propone, ¿no?, un enfoque en 2 pasos para su diagnóstico. Primero, realizar un tamizaje para identificar el estado en riesgo, ¿no?, mediante el uso de las herramientas de detección, ¿no?, que usamos en el tamizaje. Y luego, un segundo paso en donde realizamos la evaluación para el diagnóstico, ¿no?, y clasificamos la gravedad de la desnutrición. El GLIM es, como pueden ver ahí, ¿no?, en la parte inferior, esa tabla, el GLIM va a considerar lo que son criterios fenotípicos y los criterios etiológicos. Dentro de los criterios fenotípicos considera lo que es la pérdida del peso involuntario, el índice de masa corporal, la reducción de la masa corporal, y dentro de los criterios etiológicos considera la reducción de la ingesta o asimilación de alimentos y la inflamación. La enfermedad de COVID-19, por su gravedad, debe considerarse como un criterio etiológico para el diagnóstico de malnutrición. Bien, ahora, bueno, pasemos a la parte al segundo proceso, ¿no?, del cuidado nutricional, que es el nutrir. Y aquí les voy a hablar sobre los requerimientos nutricionales. Bien, entonces, las alteraciones metabólicas y también el consecuente, ¿no?, aumento del gasto energético que se va a dar en estos pacientes, em, esto va a estar relacionado, ¿no?, con el mayor trabajo ventilatorio, y esto va a conllevar, ¿no?, a un aumento de estos requerimientos nutricionales. Y ya, entonces, empecemos por los requerimientos energéticos. Estos, pueden ser cuantificados, ¿no?, mediante la calorimetría indirecta a través de un equipo validado por el SPEP, pero nos dice que se debe garantizar que el sistema se encuentre estéril, ¿no? Pero también podemos emplear las ecuaciones basadas en el peso, ¿no? Las recomendaciones del ESPE en 2020 son las siguientes, ¿no? Nos indican que en aquellos pacientes mayores de 65 años con multimorbilidades, ellos requieren, ¿no?, su requerimiento energético es de 27 kilocalorías por kilogramo por día. En el caso de los pacientes con multimorbilidades y con bajo peso severo, es de 30 kilocalorías por kilogramo por día. Y en el caso de los adultos mayores, esto es de 30 también, es de 30 kilocalorías por kilogramo por día, pero debe ser ajustado, ¿no?, dependiendo del estado nutricional, de su actividad física, del estadio de la enfermedad y también de su tolerancia nutricional. Siguiente, por favor. El ASPE 2020 también, nos indica que se debe iniciar, ¿no?, con 15 a 20 kilocalorías por kilogramo por día la primera semana, lo que representa un 70 a un 80% del requerimiento calórico. Ya que en este periodo agudo va a existir, ¿no?, una gran cantidad de sustratos circulando, circulando y dar, dar el 100% de los requerimientos puede llevar a sobrenutrición, ¿no? Es por eso que debe ser de manera progresiva. Ahora, con respecto a los requerimientos proteicos, el aporte de las proteínas es importante, ¿no? Sobre todo para mantener y evitar la pérdida de la masa libre de grasa, que viene a ser el músculo, y también para la síntesis de los anticuerpos y las inmunoglobulinas, ¿no?, que son necesarias para poder afrontar al coronavirus. Por lo tanto, nos recomiendan el uso de las fórmulas hiperproteicas. El ESPE en 2020 nos dice que en los adultos mayores es de 1 gramo de proteína por kilo por día. Y en el caso de los pacientes hospitalizados con multimorbilidades, es de mayor o igual a 1 gramo de proteína, ¿no? Y en aquellos pacientes graves recomiendan de 1,3 gramos por kilogramo por día, y las guías ASPEN también, ¿no?, recomiendan las fórmulas hiperproteicas para alcanzar una meta de 1,2 a 2 gramos por kilogramo por día. Y finalmente, los requerimientos de los carbohidratos y las grasas.
la proporción, ¿no?, de las fórmulas de carbohidratos, grasas, la ESPEN nos recomienda una proporción, en el caso de los pacientes sin deficiencia respiratoria, de 30 a 70. Y en aquellos pacientes ventilados, la proporción nos dice que la proporción de los carbohidratos debe disminuir, siendo así una relación de 50-50. Eso es todo en cuanto a mi parte de la exposición. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Gracias. Pueden continuar. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición. Yo voy a continuar con la declaración número 3 de uno de los documentos que hemos tomado como guía, que viene a ser la guía del ESPEN, ¿no? Esta nos menciona de la importancia de lo que es el suplemento de los con micronutrientes en los pacientes que están cursando con neumonía por SARS-CoV-2, y dentro de estos micronutrientes se considera lo que viene a ser las vitaminas y los minerales. Lo menciona así, ¿no? Los pacientes con malnutrición deben de asegurar una suplementación suficiente con vitaminas y minerales. Aquí vamos a hablar de vitaminas que ya conocemos y que, bueno, son necesarias en las múltiples enfermedades que ya hemos tocado como exposición, y vamos a hablar principalmente, pero aquí a nivel inmunitario. Vamos a hablar de la vitamina A, que se conoce de que la predisposición a padecer infecciones tanto bacterianas como virales se relaciona con un déficit de lo que es la vitamina A, ya que esta vitamina contribuye en la formación de la mucosa respiratoria, ¿no?, de manera intacta. ¿Cómo es esto? De que la mucosa viene a ser una barrera natural con la que contamos y por la cual tienen que atravesar lo que son los agentes patógenos para poder, o los que atraviesan, ¿no?, lo que son las fosas nasales y la faringe para poder llegar a lo que es el tracto respiratorio y poder causar las infecciones. Entonces, en esta mucosa encontramos estructuras muy importantes como son los cilios, los cuales nos van a ayudar a la expulsión de estos agentes patógenos. La vitamina A va a contribuir a que estas presenten la movilidad adecuada, una movilidad que va a ayudar a la eliminación de estos agentes patógenos. Entonces, un déficit lo que va a ocasionar es inmovilidad y por lo tanto una predisposición a padecer infecciones. Aparte de que la inmovilidad de estos cilios va a ocasionar que la mucosidad a nivel del tracto respiratorio sea más espeso, lo cual va a ser un medio de cultivo idóneo para la formación de proliferación de estos agentes y puedan causar las infecciones. Aparte de que también la vitamina A va a actuar de manera directa en lo que viene a ser el sistema inmunitario, porque va a contribuir a lo que viene a ser la proliferación y la diferenciación de lo que son los glóbulos blancos, más específicamente los linfocitos, ¿no?, los cuales van a formar los anticuerpos y, bueno, eso es necesario también para la protección del sistema inmunitario. La cantidad recomendada, lo menciona, que del aporte que se tiene que dar de este micronutriente es de 700 a 900 microgramos por día. Otra vitamina son las vitaminas del complejo B, que también ejercen un papel importante en lo que viene a ser el sistema inmunitario y van a actuar de distinta manera, ¿no? Tanto la vitamina B1, la B2, la B9, la B12, porque van a contribuir a la formación de proteínas del sistema inmunitario y del ADN, y esto va a causar una mejora en lo que viene a ser el sistema inmunitario en aquellos pacientes enfermos graves. Otra vitamina que se considera es el ácido ascórbico, la vitamina C, que es conocida por las múltiples propiedades con que cuenta. Es un antiinflamatorio, inmunoestimulante, antiviral, antioxidante también, y por estas propiedades resulta ser muy beneficioso en aquellos pacientes que están cursando por esta infección del SARS-CoV-2. La cantidad que se recomienda es de 2 gramos vía intravenosa cada 6 a 8 horas. También tenemos a la vitamina D, que también ejerce un papel importante en el sistema inmunitario, porque se ha visto en estudios de que en los pacientes en los que se encuentran, o en las personas que se encuentran a niveles bajos de vitamina D, las células asesinas del sistema inmunitario, que en este caso son los linfocitos T, pues no pueden ejercer la función. Entonces, el hecho de que no puedan convertirse de simples células normales a células asesinas, no puedan especializarse, pues va a generar que no se puedan eliminar los agentes patógenos del organismo, ¿no? Y también la vitamina E
que también se ha visto su papel importante en el sistema inmunitario en aquellos pacientes que están cursando con sepsis o pacientes adultos mayores, ¿no? Se ha observado de que en los pacientes que están cursando una sepsis severa, se ha observado en comparación con los pacientes sanos de que los niveles de alfa-tocoferol es inferior, ¿no? Hasta en un 68% a comparación de los pacientes sanos. Y aparte de que niveles bajos de esta vitamina también lo que ocasiona es la muerte celular programada de lo que viene a ser los linfocitos, ¿no? La apoptosis, y eso pues va a causar una debilidad en el sistema inmunitario. Otra vitamina, otro mineral en este caso que se considera viene a ser el zinc que es conocido porque participa en el crecimiento, en la diferenciación y en la supervivencia de lo que son las células, también ejerce papel importante en lo que es el sistema nervioso, también va a participar en lo que viene a ser va a ejercer un papel fundamental, ¿no? Como antiinflamatorio en esos pacientes porque va a inhibir la replicación de lo que viene a ser el SARS-CoV, ¿no? Y también otro oligoelemento esencial que viene a ser el selenio que se ha visto en estudios de que niveles bajos de este oligoelemento pues causa una oxidación en el paciente e incluso se ha visto de que virus que no son tan patógenos en los pacientes en los que se encuentran niveles bajos de este oligoelemento, pues va a hacer que el virus pues sea altamente patógeno, ¿no? Siguiente, por favor. Otra declaración que se considera viene a ser la declaración número 4, la que nos habla de la importancia de lo que viene a ser la actividad física, ¿no? En los pacientes, si bien es cierto, en los pacientes que están en riesgo de padecer el COVID-19 o pacientes que tienen una evolución, un curso moderado de la enfermedad, lo que se recomienda es la cuarentena, ¿no? Y es importante saber de que si bien esto también va a ser beneficioso de alguna manera, también pues trae consecuencias que no son tan beneficiosas porque esto va a conducir a las actividades sedentarias. Los pacientes generalmente van a estar la mayor parte del tiempo mirando el televisor, con los dispositivos electrónicos, videojuegos, tal vez la mayor parte del tiempo sentados, ¿no? O hasta acostados. Y esto conduce a que pues, se reduzca la actividad física y por ende va a reducirse el gasto calórico, ¿no? Y esto va a llevar a la aparición o al agravamiento de ciertas condiciones críticas como son el aumento de peso, la pérdida de la masa y la fuerza muscular y pérdida de la competencia inmunológica. Lo ideal, por eso en estos pacientes lo que se recomienda es que pues no estén no realicen actividades sedentarias, ¿no? Por lo menos con cierta precaución pueden ir a la tienda, en la casa, subir las gradas, ¿no? Aunque lo ideal es que se realice lo que viene a ser la actividad física, 30 minutos de ejercicios diarios o 1 hora, ¿no? Por lo menos de manera interdiaria. Otra recomendación también es en aquellos pacientes que están con ventilación mecánica, ¿no? Y que posiblemente vayan a pasar a lo que es la UCI y hay que considerar de que la estadía en UCI pues por lo menos va a ser 20 días y esto pues desde un inicio ya causa alteraciones a nivel de lo que viene a ser la fuerza muscular. Si bien estos pacientes van a salir después de repente de estar internados en UCI, pues no van a ser autosuficientes porque van a presentar debilidad, ¿no? Y aquí nos mostró algo importante en el documento que mencionaba de que los cambios ya se presentan incluso a las 4 horas. Esto en pacientes sanos se evaluó de que a las 4 horas, por ejemplo, ya se puede observar lo que es un deterioro muscular. A las 8, las personas presentan contracturas musculares. A las 48 horas ya reduce la perfusión muscular y eso puede llevar a un riesgo de lo que es la isquemia o lesiones, ¿no? Y a la semana ya se pierde lo que es el 10% de la masa muscular en pacientes voluntarios sanos. Entonces, por eso es muy importante que aparte de dar una dieta hiperproteica en estos pacientes, también se pueda mantener lo que es la masa y la fuerza muscular del paciente crítico. Esto mencionaba en el documento a partir de utilizando ciertos equipos mecánicos automatizados, como mencionaba el Motomed, ¿no? Siguiente, por favor. Y como la declaración 5 también hablaba de lo que viene a ser el uso de los suplementos nutricionales orales en aquellos pacientes que no se pueda llegar a lo que viene a ser el requerimiento nutricional a pesar de darle una dieta adecuada, incluso fortificada. Entonces, en aquellos pacientes con desnutrición o con riesgo de desnutrición, en las primeras 24 a 48 horas se les debe de dar una suplementación y esta suplementación debe de incluir 400 kilocalorías por día y dentro de esta se debe incluir por lo menos 30 gramos por día de proteína. Eso sería todo, doctora. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Quién continúa?
Doctora, compañeros, tengan una buena noche. Continuando con el tema, vamos a continuar, ¿no?, con las recomendaciones según la guía ESPEN para el manejo de estos pacientes. Bueno, la declaración número 6 nos indica que en pacientes hospitalizados que tengan multimorbilidades y en adultos mayores, ¿no?, cuyo pronóstico de la enfermedad sea razonable, pero que en los cuales los requisitos nutricionales no se estén cumpliendo adecuadamente por la vía oral, nos dice que en estos pacientes se puede comenzar, ¿no?, lo que es una nutrición enteral, empleando lo que es la sonda nasogástrica. Entonces, vamos a ver que el empleo o la implementación de la nutrición enteral van a ser cuando, por ejemplo, la vía oral sea insuficiente, es decir, cuando la ingesta, ¿no?, por vía oral por parte del paciente no sea posible, por un tiempo aproximado de 3 días o incluso más. En otra medida, se puede implementar lo que es la nutrición enteral cuando la ingesta proteico-calórica del paciente sea incluso menor a la mitad de sus requerimientos nutricionales, ¿no? Y esto por lo menos en una semana, ¿no?, en un periodo de una semana. Entonces, nos dice que en estos casos la indicación se debe comenzar, ¿no?, con lo que es la nutrición enteral, que es más conveniente con el inicio de una nutrición parenteral, ¿no? Debido a que la nutrición enteral nos van a traer, bueno, menores tasas de infección, ¿no?, y menores complicaciones en relación a en relación a las complicaciones infecciosas, ¿no?, que nos puede llegar a producir una nutrición parenteral. Sin embargo, también nos menciona que es importante, a su vez, monitorizar las complicaciones que puede llegar a causar, ¿no?, una nutrición enteral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando, vamos a ver ahora el manejo del soporte nutricional del paciente crítico no intubado, es decir, aquellos pacientes que ya han entrado a una unidad de cuidados intensivos. Y bueno, según la declaración número 7 de la guía ESPEN, nos dicen, ¿no?, que aquellos pacientes que ya estén ingresando a una unidad de cuidados intensivos, ¿no?, que se pueden considerar en estos pacientes, a los pacientes que tengan una, bueno, primero cabe mencionar acá que el soporte nutricional en estos pacientes va a depender, ¿no?, del soporte respiratorio que está recibiendo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en relación a los pacientes críticos no intubados, se va a referir, ¿no?, a aquellos pacientes que tengan un soporte o estén con una ventilación no invasiva o estén con cánula nasal de flujo. Y bueno, básicamente se va a referir a estos pacientes, ¿no? Nos dice que debemos considerar que es muy probable en estos pacientes, aunque sea eh, un porcentaje menor al 50%, ¿no?, en los que se puede llegar a mantener una alimentación por vía oral. Entonces, en estos pacientes que puedan llegar a mantener una alimentación por vía oral, nos dice que se debe hacer el esfuerzo, ¿no?, para que la alimentación sea adecuado y de acuerdo a sus requerimientos nutricionales y sobre todo que sea una alimentación hiperproteica, ¿no? También nos menciona que en caso de no ser suficiente que la alimentación por vía oral cubra los requerimientos nutricionales, ¿no?, de manera adecuada, entonces, como primera medida, nos dice que se debería agregar lo que es un suplemento nutricional oral, como ya nos había mencionado mi compañera, en las cuales, ¿no?, este suplemento nutricional oral por lo menos debe cubrir unas 400 kilocalorías y 30 gramos de proteínas diarios, ¿no?, en estos pacientes. Por otro lado, también nos menciona que si en caso eh, la medida tomada todavía sea insuficiente, se debería complementar o se debería tomar la decisión, ¿no?, de iniciar lo que es una nutrición enteral. Y en el caso de que el paciente, ¿no?, esté recibiendo lo que es una nutrición enteral, pero que ésta no cubra, ¿no?, los requerimientos apropiados para el paciente o sean menores incluso del 70 o 65% de sus requerimientos nutricionales, nos menciona que en última instancia, de ser necesario, se debería elegir lo que es una vía de nutrición parenteral periférica. Bueno, también vamos a ver que la nutrición parenteral periférica
se va a llegar mm, a, a indicar cuando haya contraindicaciones, ¿no? De empezar una nutrición enteral. Por ejemplo, ¿no? Cuando los pacientes, por ejemplo, em, que están recibiendo una ventilación no invasiva, pero que al iniciar lo que es una nutrición enteral puede llegar a producirse fugas de aire o incluso la nutrición enteral puede llegar a producir alguna dilatación, ¿no? A nivel del estómago que pueda afectar lo que es una función diafragmática y a su vez afectaría lo que es la efectividad, ¿no? De la ventilación no invasiva. Entonces, esto vendría a ser como una contraindicación, ¿no? Para lo que es la nutrición enteral. Y bueno, en el caso de una complementación para la nutrición enteral, se podría considerar, por ejemplo, em, en aquellos pacientes que no se esté cumpliendo adecuadamente, ¿no? Los requerimientos nutricionales por vía enteral o, por ejemplo, en el caso de pacientes críticos, pacientes que estén en una situación de pronación, ¿no? Y por X motivo se haya salido la sonda, entonces se debería ahí pensar en instalar lo que es eh, una, una vía periférica, ¿no? Para empezar lo que es una nutrición parenteral periférica. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Em, la siguiente diapositiva nos va a mostrar lo que es el manejo nutricional con el paciente crítico, pero ya intubado. Entonces, en la declaración número 8 de la guía ESPEN, nos indica que aquellos pacientes, ¿no? Que hayan sido iniciados, que hayan sido entrados a UCI, que inicialmente hayan tenido lo que es una cánula nasal de alto flujo o incluso ventilación invasiva, pero que en un periodo de 2 horas no se ha logrado lo que es una oxigenación exitosa. Entonces, en estos pacientes lo que indica, ¿no? Es que se recomienda intubar y ventilar a los pacientes. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a esta guía, a su vez, em, para, para iniciar lo que es la nutrición, ¿no? Del paciente, primero se recomienda que para iniciar la nutrición del paciente, que el paciente debe estar hemodinámicamente estable, para así dar inicio, ¿no? Lo que es al soporte nutricional, ya sea por vía parenteral o no ya sea por vía enteral o por vía parenteral, ¿no? En el caso que se requiera, ¿no? De acuerdo a la situación del paciente. Ahora, también se considera, ¿no? Que de manera general, bueno, nos dice que una nutrición enteral precoz debe ser apropiada, ¿no? Y según la guía, considera esto la implementación de una nutrición enteral dentro de las 48 horas de admisión del paciente a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sin embargo, las últimas publicaciones incluso, ¿no? Indican que una nutrición enteral precoz vendría a ser debería ser administrada dentro de las 24 horas, ¿no? Debido a que esta nutrición enteral precoz va a disminuir lo que es la mortalidad del paciente, a su vez que va a disminuir causas de infecciones, va a favorecer a la vez el efecto antiinflamatorio en estos pacientes, va a ayudar a preservar la mucosa intestinal y por el mismo motivo también va a evitar lo que es que se produzca, ¿no? Una translocación bacteriana que complica en estos casos, ¿no? A los pacientes. Y sobre todo en el caso de la producción de algún tipo de infección, ¿no? Ahora, con respecto a la ruta y el método de infusión por ejemplo, la nutrición enteral, la guía nos sugiere que se debería iniciar siempre en cuando no haya alguna contraindicación. La nutrición enteral debería iniciarse por una sonda nasogástrica empleando un ritmo continuo, ¿no? O también a través de bombas de infusión. Sin embargo, lo que se suele utilizar en la mayoría de instituciones es lo que es el ritmo continuo, ¿no? Para la administración de la nutrición enteral. Bueno, ahora por otra parte nos dice que en pacientes que tengan una intolerancia, ¿no? Ante la administración de una nutrición enteral a nivel del estómago, por ejemplo, cuando estos lleguen a presentar reflujo, náuseas, vómitos o síntomas asociados a lo que es la dispepsia, se puede llegar a utilizar lo que son, ¿no? Los fármacos procinéticos y la más recomendada acá sería la metoclopramida, ¿no?
en unidad de cuidados intensivos, nos indica, debido a que estos fármacos procinéticos van a ayudar a aumentar o a restaurar lo que es la motilidad gastrointestinal del paciente. Y bueno, y también nos dice que si esta medida falla, ¿no? Lo que se debe pasar a hacer es, de elección se debe realizar un acceso pospilórico, ¿no? Empleando básicamente una sonda pospilórica en la cual al administrar lo que es la nutrición enteral, esta van a llegar directamente a lo que es la porción del duodeno o del yeyuno, ¿no? Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos un artículo, ¿no? Publicado en lo que es el Critical Care, que corresponde a lo que es la nutrición en la etapa del COVID, ¿no? En pacientes que han sido internados en la unidad de cuidados intensivos. Y básicamente el gráfico o el diagrama nos va a mostrar, nos indica, ¿no? Que aquellos pacientes que aquellos pacientes que han sido ingresados en UCI y que ya están intubados, ¿no? Como primera línea para el manejo nutricional se debe escoger lo que es una nutrición enteral, ¿no? En relación a la parenteral. Posteriormente de haber escogido ello, se debe establecer metas, tanto en relación a las kilocalorías administradas, como ya también nos habían indicado, ¿no? En relación a las kilocalorías administradas, debe ser como meta 25 kilocalorías por kilogramo por día, y también se debe establecer una meta en relación a la administración de proteínas que van a ser de 1.3 gramos por kilogramo por día. Posteriormente, posteriormente, como vemos en la parte inferior, ¿no? Nos va a indicar que la administración de la nutrición enteral debe ser de manera progresiva, ¿no? Desde el primer día hasta llegar a su meta objetiva durante el cuarto día, por lo menos. Esto, sobre todo, para evitar lo que es la sobrealimentación, ¿no? En estos pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, ahora, en relación al manejo del soporte nutricional, vamos a ver los requerimientos nutricionales, ¿no? En el caso del paciente. Bueno, en relación a los requerimientos nutricionales, ¿no? Nos dice que en relación a los requerimientos energéticos, menciona la guía ESPEN, que idealmente se debe determinar estos requerimientos empleando lo que es la calorimetría indirecta. Sin embargo, debido a que no hay muchos hospitales, ¿no? Que tienen lo que es este instrumento para realizar esa medida de lo que es de los requerimientos energéticos por este método, lo que generalmente se emplean son lo que es las ecuaciones predictivas, ¿no? Esto para determinar el requerimiento nutricional del paciente. Y bueno, como hemos visto, estas ecuaciones predictivas pueden ser empleando fórmulas, ¿no? Según el peso del paciente, pero también debemos considerar lo que es que muchas veces las fórmulas predictivas sobreestiman, ¿no? Los requerimientos nutricionales que van a ser necesarios para el paciente, por lo que se recomienda que la meta, ¿no? La meta energética inicialmente debería ser del 70% del requerimiento calórico total del paciente, ¿no? Inicialmente debería ser eso. Lo que a su vez se consideraría a esto como una dieta hipocalórica. Esto, sobre todo en pacientes de cuidados intensivos, es importante, ¿no? Para no provocar lo que es una hiperglicemia en estos pacientes. Y como ya vimos, ¿no? Anteriormente, el aporte calórico, una vez iniciado en la fase aguda, ¿no? Va a ser, debe ser progresiva y debe ser progresiva y según también la evolución del paciente, ¿no? La progresión de esta dieta debería ser. Y bueno, como hemos mencionado también, del cuarto al quinto día debería llegarse lo que es la meta objetivo, ¿no? O sea, el requerimiento del 100%, ¿no? Del requerimiento total del paciente. Ahora, también nos indica que en el caso de pacientes obesos, el requerimiento nutricional se debe determinar empleando lo que es el peso ajustado, ¿no? Según el peso ideal del paciente y empleando alguna fórmula.
Y bueno, en el caso de los pacientes obesos, la meta objetiva debería ser entre 22 a 25 kilocalorías por kilogramo por día. Ahora, en relación al requerimiento proteico, nos dice que la administración de proteínas debe ser a razón de 1.3 gramos por kilogramo por día y se debe administrar igual, ¿no? De forma progresiva. En pacientes obesos también se debe realizar, se debe determinar el requerimiento proteico empleando lo que es el peso ajustado. Y, ¿qué más? Ya. Ya, y por último, lo que es, ¿no? Un punto importante a tomar en cuenta es que para mejorar, ¿no? Los efectos beneficiosos de la terapia nutricional, se debe empezar lo que es la actividad física controlada. En el caso de que el paciente, ¿no? Ya esté mejorando, por así decirlo. Entonces, es importante, ¿no? Empezar lo que es una actividad física controlada o por lo menos que el paciente ya comience a realizar algún tipo de movimientos. Esto sobre todo en la fase post-COVID también es importante, ¿no? Considerarlo. ¿Qué más? Esto sobre todo con el fin, ¿no? De mejorar lo que es la función del sistema musculoesquelético del paciente. Es decir, cuando se incrementen lo que son calorías y proteínas, ¿no? En la fase post-COVID, post-UCI del paciente. Entonces, para que el paciente no solo engorde, sino mejore a su vez la función del sistema musculoesquelético, ¿no? Y se pueda recuperar. Entonces, debe dar inicio a lo que es una medicina física o por lo menos una rehabilitación. Bueno, eso sería en relación a mi parte y bueno, voy a ceder la palabra a mi compañera. Gracias. Ok, gracias. ¿Quién continúa? Ya. Doctora y compañeros, buenas noches. Ya continuando con las últimas declaraciones de las guías del ESPEN, continuaremos con la declaración número 9, donde va a indicar que en pacientes de UCI que no van a tolerar, ¿no? La dosis completa de una nutrición enteral, esto durante la primera semana se debe de considerar dar inicio con la nutrición parenteral. Recalca eso, ¿no? Y también menciona que esta nutrición parenteral no se debe de iniciar hasta que no se hayan intentado todas las estrategias para mejorar, maximizar, ¿no? La tolerancia a la nutrición enteral. Y también si realmente no va a cubrir los requerimientos nutricionales de al menos un 60%, entonces solo así se va a requerir con el inicio de la nutrición parenteral. También en esta declaración hace referencia a ciertas contraindicaciones de la nutrición enteral, pero de manera específica, como por ejemplo en casos de un shock no controlado, donde la hemodinamia del paciente va a estar alterada, también va a presentar, ¿no? Perfusión tisular insatisfecha. Y también en casos no controlados de hipoxemia, hipercapnia o también acidosis. Siguiente, por favor. Cuando los pacientes van a encontrarse estabilizados, menciona que la nutrición enteral puede comenzarse una vez que se hayan cuantificado los requerimientos calóricos, esto a través de la calorimetría indirecta. Pero si no se va a disponer de una calorimetría indirecta, entonces se va a emplear de manera empírica, ¿no? 20 kilocalorías por kilogramo por día. Y esto incrementar, ¿no? Los requerimientos al 50 a 70% en el segundo día para posteriormente alcanzar entre el 80 al 100% en el cuarto día. Y el objetivo proteico va a ser de 1.3 gramos por kilogramo por peso por día. Y en cuanto al empleo enteral de ácidos grasos, menciona que los ácidos grasos omega 3 podrían, ¿no? Mejorar la oxigenación en pacientes COVID. Sin embargo, aún no se tiene una evidencia clara al respecto. En cuanto a la glucemia, esta se va a mantener en valores entre 6 a 8 milimoles, esto entre valores de 108 a 144 miligramos por decilitro, y los cuales van a ser, ¿no? Monitorizados constantemente. Y bueno, en esta declaración también mencionaba que las sondas gástricas van a ser preferibles en estos pacientes, pero si
el residuo gástrico va a ser superior a 500 ml, entonces se va a optar por una sonda duodenal. Siguiente, por favor. Ya, ya después de la ventilación mecánica, los pacientes COVID por lo general van a tener una alta incidencia de presentar problemas de deglución y con ello disfagia, lo cual va a limitar, ¿no?, la ingesta de alimentación oral, incluso va a afectar a la mejora de sus condiciones clínicas. Y por eso es en la declaración número 10, donde va a mencionar que en los pacientes con disfagia en UCI, menciona que si la deglución no es segura, entonces se va a administrar la nutrición enteral y en casos con alto riesgo de broncoaspiración, se recomienda la nutrición enteral postpilórica. Y también menciona que el trastorno de deglución posterior a la extubación puede prolongarse incluso hasta 21 días. Esto principalmente en pacientes de la tercera edad, después de que hayan sido sometidos a una intubación muy prolongada. Y respecto a la debilidad adquirida en la UCI, menciona que los pacientes que sobreviven a cuidados intensivos va a ser muy evidente que haya la pérdida de la masa muscular esquelética y con ello también la pérdida de la función muscular y que al salir de alta, ¿no?, estos pacientes podrían presentar muchos problemas osteomusculares, los cuales también podrían ser muy recurrentes. Particularmente, los más afectados van a ser los adultos mayores y pacientes con comorbilidades también. Estos van a ser más propensos a desarrollar respuestas catabólicas, las cuales van a ser más intensas debido al COVID, ¿no? Y también a las propias condiciones de haber estado ya en UCI. Por lo general, se va a recomendar una movilización temprana en estos pacientes y con ello también agregar una suplementación de aminoácidos como arginina, esto entre 15 a 25 miligramos por día y un aporte proteico a más de 1.5 gramos por kilogramo por día. Ellos van a tener, ¿no?, una dieta hiperproteica. Y también al alta de UCI, la suplementación de vitamina D debería consistir en vitamina D3, 50.000 unidades internacionales, 2 veces por semana, esto durante 2 semanas, lo cual va a ser seguido de 2.000 unidades internacionales por día. Todo ello, ¿no?, con el propósito de la recuperación de la masa muscular de estos pacientes. Y bueno, con eso estaríamos terminando ya la exposición de este tema. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias por la exposición. Bueno, pues un tema relativamente reciente, ¿no? Yo creo que recién las guías están más elaboradas. Al comienzo de la pandemia, pues no se sabía mucho del virus, ni del tratamiento nutricional, ni nada. Pero como han visto, también tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado de los pacientes con EPOC, ¿no? Casi la distribución de macronutrientes también tiene algunos cambios. Pero es una combinación también con pacientes críticos, ¿no? Como han visto, a veces se les tiene que dar un poco más de proteínas. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? ¿Lizeth? Sí, doctora. Ujú. Yo tenía una duda con respecto al... Le mencionaron que los pacientes hospitalizados, por ejemplo, con multimorbilidades, pues necesitaban, ¿no?, una dieta con mayor a 1 gramo de proteína y los pacientes graves también 1,3 gramos por kilogramo por día. Y esto también aplicaría, esta dieta hiperproteica aplicaría en pacientes renales. A Esa ver. era mi duda. Ujú, ujú. ¿Quién va a responder de los cuatro, de las cuatro? Mm, Ujú. em, Sí, Miriam. ya. Doctora, bueno, en realidad, como usted había mencionado, como era una enfermedad reciente, ¿no? Hemos visto también que, bueno, según la guía CESPEN, no indicaba nada de los pacientes renales, pero también habían algunas investigaciones ya más dirigidas, ¿no? Más dirigidas. La dieta hiperproteica, sobre todo, era debido a que estos pacientes tenían, bueno, el músculo, ¿no?, se gastaba de manera sostenida, entonces, sobre todo para mejorar eso, ¿no?, la capacidad Ujú. muscular. Sin embargo, en los pacientes renales,
creo que se debería indicar siempre y cuando, no, de acuerdo al estado del paciente renal en sí, ¿no? Porque cuando son pacientes renales que son crónicos, entonces como que se les recomienda una dieta en menor cantidad de proteína, ¿no? Sí. Ok, sí, cuando ya hemos visto a los pacientes renales, habíamos dicho que se podía disminuir un poco hasta 0,8 gramos por kilo por día, pero es que es importante que aún siendo renal, si le damos una restricción proteica y el paciente se está desnutriendo, ahí tenemos que ver el riesgo-beneficio. Entonces, igual se le va a tener que aumentar algo de proteínas. Aún en pacientes hospitalizados que son renales y, digamos, tienen pie diabético, son posoperados y están desnutridos, se les tiene que aumentar unas cantidades de proteínas. Entonces, pasa igual con los pacientes con COVID, como son pacientes en un estado hipercatabólico, en el que necesitan más kilocalorías y más cantidad de proteínas, y eso es lo que nos dice la evidencia. Entonces, hay que igual ver el riesgo-beneficio. Si este paciente más va a fallecer por el problema del COVID, pues tendríamos que aumentarle un poco la cantidad de proteínas, como lo dice la guía que han expuesto. Pero de paso hay que ir viendo cómo va su riñón, ¿no? Ahí hay que jugar entre ambas patologías. Bien. Tenemos otra pregunta de Stephanie. Sí, doctora, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. En los pacientes críticos que están intubados, ¿por qué se les recomienda una nutrición parenteral periférica? Ok, a ver, ¿quién va a responder? Yo, doctora. Sí, mira. Primero, indicaba que en estos pacientes, por ejemplo, la nutrición parenteral periférica, primero era una técnica más sencilla, ¿no? Y presentaba menores riesgos que la nutrición central, pero a su vez también indicaba que estos pacientes, por presentar lo que es dificultad respiratoria, tenían mayor riesgo de hacer neumotórax. Entonces, era más por ese motivo que se indicaba lo que es una nutrición parenteral periférica, doctora. Claro, sí. Sí, Y claro, de acuerdo con tu respuesta, ¿no? Es tal cual como estás mencionando, ¿no? Estos pacientes tienen algunas condiciones especiales. Ok, está bien. Y también tenemos una pregunta de Edwin, ¿sí? Sí, buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Bien, como bien usted lo dijo, doctora, esto del COVID es algo reciente y de ahora, ¿no? Entonces, aquí surge una gran pregunta que la gran cantidad de población se hace y dice, ¿no? Cuando estoy o cuando estuve con COVID o cuando estoy con COVID, ¿qué debo comer y qué no debo comer? Entonces, mi pregunta ahí viene, ¿hay alimentos que están restringidos durante el proceso del COVID o inclusive post-COVID? Y si es que das ahí, ¿por qué? ¿Por qué sería? Ok, gracias. Sí, a ver, me parece que el primero había expuesto todo lo que son nutrientes para pacientes ambulatorios, ¿sí? ¿Quién lo va a responder? ¿Mm? ¿Alguien del grupo? ¿Ninguna? Mm, Ujú. Doctora, Sí, Mireya. sí, doctora, respecto a lo que menciona el compañero específicamente, en la guía no menciona alguna restricción con algún alimento. Lo que en sí en la guía resalta bastante es tratar de mantener un estado nutricional adecuado para que el paciente pueda responder de manera adecuada, ¿no? Que su sistema inmunitario responda de una mejor manera y de que la enfermedad pues no sea tan severa en el paciente. Respecto a la restricción, no especifica sobre la restricción de alimentos. Claro, bueno, el paciente ambulatorio. Miriam, ¿sí querías comentar algo? Sí, doctora. También complementando a lo que dijo mi compañera, bueno, en realidad, para el manejo del paciente COVID, es de acuerdo en sí a los síntomas, ¿no? Porque no todos los pacientes llegan a un estado de gravedad. Entonces, mencionaba que en pacientes incluso que ni siquiera, o sea, estén con una infección por COVID, pero que no tengan síntomas, eh, no hay ningún tipo de restricción en sí, ¿no? En este tipo de pacientes, por ejemplo, lo que sí se sugería que lleven una dieta balanceada, ¿no? Que incluyan bastante vegetales, frutas, granos, o sea, y
mayor cantidad de proteínas, ¿no? Ya la situación cambiaba de acuerdo a si el paciente presentaba mayores cantidades de síntomas, ¿no? En donde, por ejemplo, cuando ya presentaba síntomas, también indicaba que la dieta debería ser balanceada. eh, y en todos los casos, en sí se recomendaba lo que era, por ejemplo, suplementación tal vez con algún tipo de vitaminas, como la vitamina C, ¿no? Y como le digo, los pasos o en relación a la nutrición, esto cambiaba según la gravedad del paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pacientes que ya estaban en un estado crítico, ya pues ahí la restricción era, por ejemplo, que las dietas no deberían ser hipercalóricas o incluso que deberían ser hipocalóricas, porque en estos pacientes que estaban en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, no necesitaban muchas calorías porque indicaba que incluso que menos era más, ¿no? En este tipo de pacientes. Lo que sí se sugería que las dietas fueran altamente proteicas. Ujú. Y ujú, eso, doctora. Sí. Ok, listo, sí, ¿tienes Oh, algún aporte? Ujú. sí, sí, doctora, quisiera aportar sobre más o menos ese punto. Bueno, según la Sociedad Americana del Pulmón, estos pacientes que están cruzando por COVID o que son ya inclusive post-COVID tienen un alto riesgo, aparte de desarrollar neumonía por COVID, tienen un alto riesgo de desarrollar lo que es fibrosis pulmonar. Es por eso que si nos preguntamos a muchas personas que ya pasaron COVID y nos dicen, ¿no? Me dio COVID y ahora, después del COVID, ya no puedo respirar mucho. O sea, nos dicen gran cantidad de las personas eso. ¿Y por qué? Porque posiblemente están desarrollando fibrosis pulmonar. Ahora, ¿y por qué se desarrollaría esta complicación? Porque por la deficiencia de la proteína elastina, producto de toda la fisiopatología del COVID. Entonces, hay ciertos alimentos, por ejemplo, que son altamente alérgenos al sistema respiratorio. Por ejemplo, perdón, leche, huevo, etcétera, ¿no? Entonces, estos alimentos podrían causar de alguna manera algún tipo de alergia en el sistema respiratorio y esto va a conllevar a la respuesta de linfocitos y también de eosinófilos. Y estos, al hacer esa respuesta, van a secretar una enzima llamada la elastasa. Y esta elastasa, pues, va a destruir, ¿no? A lo que es la elastina. Entonces, es por eso que se restringe a estos pacientes el consumo de cierto tipo de alimentos que son alérgenos al sistema respiratorio. Entonces, sí hay algún tipo de restricción. No es que no hay. Eso quería Ok, aportar. listo, ok. Sí, gracias por el aporte. Bueno, muchos pacientes que han sufrido el COVID antes de la vacunación, pues actualmente van a tener algunas secuelas, ¿no? Es importante también ver esa parte. Pero bueno, ahora lo bueno es que ya la mayoría de la población está vacunada y los casos de COVID severo pues, ya son más raros, ¿no? Más personas con factores de riesgo, obesos, ¿no? Pero igual ya no hay tantos fallecidos como antes, ¿no? Bueno, por último, Denis tiene una pregunta, ¿sí? Sí, doctora, buenas noches, compañero, buenas Ajá. noches. Me pregunta para la doctora, en un paciente hospitalizado, doctora, ¿qué vitaminas podríamos, en orden de importancia, suplementar al paciente para efectivizar más que nada el tratamiento y mejorar los síntomas del paciente? Ok, bien, sí. ¿Quién va a responder? Doctora, como en todas las Miren. enfermedades mencionaba, sí, el artículo mencionaba de que o administrar al paciente cantidades que sean supraterapéuticas o suprafisiológicas, incluso no mejora la condición en sí del paciente. Solo esto, bueno, se recomiendan las dosis que son recomendadas de manera normal, porque esto va a ayudar a tener una mejor respuesta. No hay evidencia de que una administración que sea excesiva a los niveles recomendados usualmente, pues vaya a generar como que el paciente mejore, ¿no? Por la suplementación de vitaminas. Pero siempre se mencionaba en los artículos, por ejemplo, que mencionaba que la vitamina A, que es como conocida como la antiinfecciosa, y la vitamina D serían en todo caso, pues una de las más esenciales, ¿no? Las dos, porque incluso la vitamina D, su acción se va a aumentar junto con la vitamina A. Eso es lo que mencionaba el artículo, doctor. Ok, claro, sí, es muy importante ambas vitaminas. Sí, miren, ¿quieres aportar? Sí, sí, doctora.
complementando a lo que dijo mi compañera, también, bueno, en otro artículo también mencionaba que era importante la administración de la administración de la vitamina C, ¿no? Aparte de los que ya mencionó mi compañero. La vitamina D era importante cuando ya se administraba, ¿no? Por vía parenteral. La vitamina C también, y lo que menciona mi compañera, ¿no? La vitamina A, doctora. Claro, sí, es de lo que más se menciona en la guía. Y bueno, pero es importante lo que ha dicho Mireya, ¿no? No podemos dar así, sobre todo la vitamina D se puede dosar en nuestro medio y existen problemas con la hipervitaminosis, entonces hay que tener cuidado por esa parte. Pero tampoco es dar a ciegas, ¿no? Ujú. Muy bien. Doctora, ¿podría repetir? Sí, ¿qué quieres aportar? Sí. Sí, doctora. Bueno, como usted indicaba, doctora, podríamos dosar lo que vendría a ser la vitamina D. Ujú. Más que nada, si está por debajo de 20 nanogramos por mililitro, podríamos dar una dosis de mantenimiento, una dosis recomendada que vendría a ser entre 2.000 o 4.000 unidades internacionales por día. Esto más que nada para eh, activar el sistema inmunitario, porque hay una activación de las células T para que puedan convertirse en natural killer, para que de esa manera medien la respuesta contra el patógeno. O sea, si es que no hubiera, o si es que los niveles estuvieran por debajo de 20 nanogramos, este sistema inmunitario de este paciente no podría responder a tratamiento, incluso si se le está efectivizando tratamiento, no con un fármaco. Entonces, también otro elemento de repente que podríamos incorporar para mejorar los síntomas tal vez del cuadro infeccioso o del cuadro respiratorio tendría que ser el zinc, porque este va a inhibir la replicación del virus, ¿no? Entonces podría ayudarnos también con el tratamiento. Y otro que vendría a ser también de importancia vendría a ser esa triada que hay, ¿no? En realidad es una tétrada, ¿no? Es D, A, E y C, ¿no? Porque justamente esas cuatro interaccionan, ¿no? Porque, por ejemplo, la vitamina E se ha visto que en casos, por ejemplo, de sepsis, induce a su carencia o su disminución de esta vitamina E, estimula más la apoptosis, ¿no? Entonces eso también no nos ayudaría en el tratamiento. Entonces eso es más que nada que aportar, doctor. Ok, gracias por tu aporte, Denis. Entonces, estaríamos terminando con eso las exposiciones, ¿sí? Para la siguiente semana nos queda pendiente una clase teórica y una exposición. Ya lo vamos a hacer el día miércoles de 5 a 7. Empezamos con la exposición y después hacemos la clase teórica. ¿Algún problema con ese horario? ¿Tienen rote, teórica, examen, algo? No, doctora. ¿Todo bien, Josep? Sí. Ok. Creo que no, doctora. Ok, entonces estamos de acuerdo, Kevin. Quedamos entonces para ese miércoles, porque ya por cuenta nos quedan poquitos temas, ¿ya? Entonces, el miércoles de 5 a 7 nos volvemos a encontrar, ¿ya? Listo. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego.